sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que revocó la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a Héctor Oces y Aquiles Bustamante como autores del delito de secuestro de la víctima Juan Gallardo, ocurrido el 10 de octubre de 1973, y en su lugar se lo absuelve, y también revoca absolviendo a Aquiles Bustamante de ser autor del delito de homicidio calificado respecto de la misma víctima, y en su lugar se absuelve. Se confirma en lo demás la sentencia en cuanto Héctor Oces está condenado por el delito de homicidio calificado de la mencionada víctima, rebajando la pena a 5 años de presidio menor en su grado máximo, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada, y también respecto del otro condenado, Julio Yáñez, también rebaja la pena a la sanción de 3 años de presidio menor en su grado medio, y se concede la remisión condicional en virtud de haberse accedido a la aplicación del artículo 103 del Código Penal, esto es la prescripción gradual. Los hechos ocurrieron, como señalé, en el 10 de octubre de 1973, en horas de la noche, donde una patrulla de carabineros llegó al domicilio de la víctima, de ese entonces 19 años de edad, lo sacaron de dicho domicilio y fue detenido. Luego se estableció que la subcomisaría de carabineros estaba a cargo del capitán Héctor Oces y del teniente Aquiles Bustamante, y luego se le informó a la madre de la víctima en la subcomisaría que no sabía nada sobre la víctima, puesto que había sido entregado a una patrulla militar, sin perjuicio que luego se encontró el cuerpo de la víctima en el servicio médico legal, habiéndose constatado que pocos minutos después de haber sido detenido fue fusilado en el sector de Lo Valledor, puesto que tenía un proyectil en su cuerpo. Estos hechos fueron calificados en un primer momento como secuestro simple y como homicidio calificado. Como señalaba, el condenado Héctor Oces recurre de casación en la forma, señalando que se infringió en el artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 500, número 4 del mismo cuerpo legal, haciendo fundamentando su recurso y que se infringieron el artículo 15, número 2 del Código Penal, el reglamento número 7 de Carabineros en relación al artículo 270 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 541, número 10 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. A su turno, el Programa de Derechos Humanos reclama como primera causal el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal por haberse aplicado la prescripción gradual, y en segundo lugar el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal por aplicación de los artículos 488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 7, 14, 15, número 2 y 391, número 1 de la circunstancia primera, todo del Código Penal vigente a la época del hecho, respecto a la absolución del acusado Bustamante. No se reclama en ninguno de los recursos respecto a la absolución del secuestro de la víctima. En cuanto a la acreditación de los hechos, se cuenta con tanto declaraciones de funcionarios de la comisaría del momento en que acaecieron los hechos, que reconocen la existencia de un grupo comandado por un sargento Sáez que patrullaba los lugares deteniendo a la persona y que por órdenes del capitán Oces, que es el inculpado, ejecutaban a esas detenidos. Asimismo, hay un informe de autopsia que señala que la víctima falleció por una herida a bala torácica. También hay declaraciones que señalan cómo fue la detención, que fueron funcionarios de Carabineros, y además hay un computado que reconoce la autoría de los hechos.
En cuanto a la acreditación de la autoría de Héctor Oces, el señal reconoce que era capitán de la subcomisaría de Lagrange, pero no reconoce haber ordenado la ejecución de ninguna persona. También hay antecedentes que señalan que él era el comisario en esa época y que estaba a cargo de la subcomisaría, y que además hay declaraciones de testigos, un imputado además de una ordenanza, que señalan que él era el que daba las órdenes para ejecutar. La conclusión a que arriba el sentenciador es que es el responsable por ser el superior jerárquico y debían permanecer en la unidad en el periodo en que ocurrieron los hechos, por lo que estuvo en condiciones de advertir el actual ilícito de sus subordinados y tomar las medidas para impedir esos crímenes. Por lo tanto, se le tiene por acreditada su calidad de autores conforme al artículo 15, número 2 del Código Penal. Hago presente que en el tiempo en que sucedieron los hechos, los funcionarios de Carabineros estaban acuartelados en la subcomisaría. Respecto de Aquiles Bustamante Oliva, él era el segundo al mando y en consecuencia también cumplía labores de oficial a cargo del recinto, y en consecuencia es responsable por ser superior jerárquico conforme al artículo 15, número 2 del Código Penal, estableciéndose penas tanto por el secuestro como por el homicidio calificado. En la sentencia de segunda instancia se estimó que no eran suficientes los antecedentes para tener por acreditado el secuestro simple, puesto que la ejecución de la víctima fue ocurrida pocos minutos de transcurrido de la detención. No hay ninguna comprobación que se haya trasladado al detenido a los recintos policiales, sino que más bien se le ejecutó inmediatamente en un sector aledaño a Levalle. En cuanto al delito de homicidio perpetrado, respecto de la víctima, señala que son suficientes los antecedentes establecidos respecto del imputado José Yáñez, puesto que era el que estaba a cargo. Hay declaraciones del coimputado que señala que él daba las órdenes, como asimismo de su ordenanza, que él reconoce que él también estaba a cargo y conocía todas las actividades de la patrulla que salía a detener y matar personas. Respecto, en cambio, del imputado Bustamante, señala que no hay antecedentes suficientes, e incluso no bastando que él haya sido el segundo al mando, y en consecuencia lo absuelve, teniendo en especial consideración además que el coimputado Julio Yáñez, que viene condenado, lo exculpa de esos hechos, señalando que, entre comillas, nunca dijo nada, era como un pajarito. También en la sentencia de segunda instancia aplica el artículo 103 del Código Penal respecto de los dos condenados, José Yáñez y Yáñez, rebajando los montos de las penas a las ya señaladas. Pero, perdón, ¿el programa recurre por esa aplicación? Por el 103, sí. Pero respecto de todo lo que se le aplicó. De los dos. Yeah. Respecto del recurso de casación en la forma del condenado Héctor Oces, como ya señalé, en primer lugar se señala que se infringió el artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 500, número 4 del mismo cuerpo legal, puesto que los antecedentes reunidos no son suficientes para acreditar la autoría en los términos ya reseñados respecto de Héctor Oces, especialmente porque a su juicio no se configura la hipótesis del artículo 15, número 2 del Código Penal. No se señala en la sentencia en qué forma el inculpado ejecutó las acciones propias de forzar o inducir directamente a otro a ejecutar a una persona, y solo se basa en la declaración de personas con algún interés en obtener alguna rebaja de pena. Además, se señala que se infringió el reglamento número 7 del Carabineros, puesto que hay delegación de responsabilidad en el oficial de guardia. A su turno señala que no es posible establecer la autoría
puesto que a su juicio hay un vicio de ultra petita, ya que el hecho esencial es que se condenó por similar hecho y no por idéntico hecho a los señalados por la acusación, que la acusación fiscal se señaló que era secuestro calificado y un querellante dedujo acusación particular por homicidio calificado. Asimismo, señala que se infringe el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, puesto que los antecedentes son insuficientes para dar por acreditada la autoridad, como ya señalé anteriormente. En cuanto al recurso de casación en el fondo de la Unidad del Programa de Derechos Humanos, invoca el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 103 del Código Procesal Penal, puesto que esta figura no puede ser aplicada, esto de la de prescripción gradual, puesto que se trata de delitos de lesa humanidad y consecuencia imprescriptible en cualquiera de las formas que establezca la ley. En cuanto a la participación de Aquiles Bustamante, invoca la infracción del artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 7 y 14, 15, número 2 y 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, puesto que a su juicio hay antecedentes suficientes para condenarlo en integrar la dotación de la subcomisaría de la Granja. Era el segundo al mando, sucedía en el mando a Héctor Oces, los subrogaba en su ausencia, quedando a cargo del control y administración de la unidad de la fiscalización de todos los actos efectuados por el personal de la subcomisaría. Asimismo, en esa época estaban todos acuartelados, por lo tanto no podía ignorar lo que sucedía en el recinto policial. En consecuencia, debió condenarse, solicita se acoja el recurso y se invalide la sentencia, aumentando las penas y condenando a Aquiles Bustamante. Marcela, perdón, respecto de la absolución de Baldomero, segundo Baldomero y Jan Jardines, ¿hay recurso también? No hay recurso. Solamente, exacta firma entonces. Solamente la absolución al respecto de Bustamante. Ya, de Bustamante, pero también por la aplicación del 103 a Oces, ¿no es cierto? Sí. A Oces y a Yanis. Ya. Estamos listos. ¿Está lista la relación, parece? ¿Parece, Sí, Marcelo? Tiene que pasar al primer salón. Están. Y entonces, alega quién. Bueno, por el programa. Bien, programa. Y don Mauricio Hunda por el Hunda. condenado Oces. ¿Sí? ¿Marcela? Sí, señor. ¿Nada más? Nada. Bien, entonces escuchamos al abogado señor Bueno. Gracias, señor presidente. Con la venia de este tribunal excelentísimo, en mi calidad de abogado en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, vengo, su señoría, en solicitar respetuosamente si tenga bien revocar la sentencia alzada de fecha 28 de enero del año 2020, bajo el rol penal 1149 del año 2019. Específicamente las partes que este litigante, su señoría, solicita respecto de la medida de prescripción, su señoría, fundada en el número 1, en la causal número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y también, su señoría, en la parte respecto de la cual se decidió a absolver, su señoría, al sentenciado Aquiles Bustamante, su señoría, basada en la causal número 7 del artículo también 546 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Su señoría, con respecto a la primera de las causales invocadas por esta parte, su señoría, que dice relación con el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que esta parte considera que en la sentencia, su señoría, se habría provocado un error, su señoría, en cuanto se decidió conceder a artículo de atenuante, el artículo 103, su señoría, en relación
al considerando número 16 de la sentencia de alzada, en la cual se acoge precisamente la medida de prescripción a favor de Héctor Oces Yáñez y de Julio Yáñez y Yáñez. Al respecto, su señoría, los fundamentos que este programa, su señoría, de institución ha esgrimido en cuanto a la oposición de la concesión de dicha institución del artículo 103 son los siguientes. Primero, su señoría, que la prescripción gradual comparte la misma naturaleza jurídica que la prescripción propiamente tal de la acción penal y la pena, su señoría, toda vez que ésta se funda en el correspondiente transcurso del tiempo. Y siendo, su señoría, los delitos que se están juzgando en esta causa, sería de graves violaciones a los derechos humanos y por tanto imprescriptibles, resulta por del todo improcedente conceder también, su señoría, la medida de prescripción del artículo 103 del Código Penal. Esto, pues, su señoría, estas graves violaciones de los derechos humanos precisamente se sustentan, su señoría, en la dignidad, su señoría, de la persona humana y el respeto a los mismos. Y por lo tanto, su señoría, conceder la medida de prescripción en definitiva significaría inobservar esta situación. Otro de los argumentos, su señoría, que también se han esgrimido es que la medida de prescripción, su señoría, vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, toda vez que al otorgársele, en definitiva, su señoría, se estarían imponiendo a los acusados penas tan bajas que, en definitiva, representan solo una apariencia de justicia, lo cual, su señoría, es gravísimo tanto para las víctimas propiamente tal como para sus familiares y para la sociedad en su conjunto. También, su señoría, el aplicarse el artículo 103, en definitiva, se estaría inobservando el jus cogens, así como las obligaciones, que en definitiva se fundan en las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha contraído y que ha suscrito en los diversos tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes, en conformidad, su señoría, a lo señalado en el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución Política de la República. Al respecto, su señoría, siempre los delitos de lesa humanidad deben ser, su señoría, juzgados bajo el estándar consagrado de la normativa internacional, toda vez que no hacerlo, su señoría, y en definitiva aplicar normativa de derecho interno significaría que se provoque una desprotección o en definitiva un estándar inferior de protección con respecto a la comisión de estos delitos. Muy sucintamente, su señoría, los tratados internacionales que en definitiva obstan a la prescripción extintiva son básicamente los convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y en nuestra legislación interna propiamente, la Ley 20.357, que específicamente en su artículo 40 consagra, su señoría, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que específicamente se hayan cometido en nuestra legislación. Eso en cuanto, su señoría, a la primera de las causales invocadas por esta parte. En cuanto a la segunda, que dice relación con la del número 7, artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación específicamente a los artículos 488 del Código Procesal Penal, su señoría, de procedimiento penal, disculpen, en cuanto a infracción de leyes reguladoras de la prueba que influyen precisamente sustancialmente en los dispositivos del FAIA, toda vez que esta parte considera que precisamente esa situación se produjo al haber absuelto, su señoría, al imputado, su señoría, al condenado Aquiles Bustamante Olivares como autor del delito de homicidio calificado. En cuanto a esta causal, específicamente el considerando 13 de la sentencia de alzada señala, y muy resumidamente, su señoría, que en cuanto al fundamento para efectos de absolvente, señala que el único antecedente inculpatorio que esa magistratura determina es que el sentenciado, su señoría, se haya desempeñado al tiempo de la ocurrencia de los hechos como el segundo jefe a cargo de la unidad policial, esto es de la subcomisaría de Carabineros de la Granja. Y que en definitiva, existiendo solo este antecedente y no existiendo ningún otro, no permite tomar la convicción de que en definitiva existan motivos para entender que el acusado haya forzado o inducido a algún otro miembro de dicha dotación de carabineros para efectos de ejecutar específicamente el acto ilícito en los términos del artículo 15, número 2. Esta parte, su señoría, lógicamente difiere de dicho razonamiento, toda vez que, en primer lugar, su señoría, esta parte considera, como ha sido la abundante jurisprudencia de esta excelentísima corte, específicamente esta segunda sala,
en las sentencias números 14.594 del 2019 de fecha 7 de octubre del 2021, así como en sentencia, su señoría, Corte Suprema 19.203 del año 2019 de fecha 24 de diciembre del año 2021, y también, su señoría, en sentencia número 22.962-2019 de 28 de junio del año 2022, en la cual precisamente se condena a ambos acusados, su señoría, esto es, al señor José Yáñez, así como al señor Bustamante Oliva, por graves violaciones de los derechos humanos, su señoría, en distintas figuras penales, esto es, sea ya en cuanto al concurso real entre secuestro y homicidio calificado, secuestro calificado propiamente tal, y también, su señoría, homicidio calificado. En cuanto a su señoría, esta parte también considera que sí existen medios de prueba suficientes, su señoría, con respecto a la sentencia de primer grado, a la cual lógicamente la sentencia alzada hace reconducción, toda vez que existieron lo siguiente, y lo voy a mencionar muy sucintamente, su señoría. El primero de ellos que se tuvo en consideración es específicamente el contexto político histórico represivo que existió específicamente una vez producido el golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, y que en cuanto a lo que nos compete, es decir, el proceso, el despliegue represivo, su señoría, que existió en la comuna de La Granja y que estuvo a cargo de la subcomisaría de La Granja, dice relación con una raza social, su señoría, en la cual se detuvieron y se ejecutaron, su señoría, de forma ilegal a distintas víctimas. Actualmente existen 17 causas, incluidas las 3 que mencioné recientemente, que lógicamente ya se encuentran con sentencia firme y ejecutorial. Luego de esto, su señoría, también quedó asentado y no se discutió de ninguna manera que el sentenciado, su señoría, Bustamante Oliva, era parte de dicha dotación y que además era el segundo al mando en esta unidad. Y esta situación la relaciono directamente con otro medio de prueba que existió en la causa y que tampoco fue mayormente cuestionado, que dice relación con el reglamento de servicios para jefes y oficiales de fila de carabineros, conocido como el reglamento número 7, en el cual, su señoría, además de describir las funciones propias que le correspondían al sentenciado Aquiles Bustamante, como teniente más antiguo y como segundo al cargo de dicha unidad, también especifica que a este le correspondían obligaciones, su señoría, y funciones de subrogación, es decir, no solo las propias con respecto al cargo, sino que además él subrogaba al primero, que en este caso era el capitán José Yáñez, en cuanto a específicamente el manejo de los subordinados en dicha subcomisaría, así como las correspondientes rondas, y que en definitiva, así como le permitieron tomar la convicción a la ministra María Cifuentes, quien dictó el fallo de primera instancia, no es posible eximirlo de responsabilidad toda vez que él tenía poder de mando, tenía conocimiento en todo momento. También es importante mencionar que quedó asentado en los hechos de la causa de la investigación propiamente tal, que durante el periodo represivo a contar del golpe cívico-militar, incluido el mes de octubre del año 1973, donde específicamente se cometió el delito que se está juzgando en esta oportunidad, se ordenó el correspondiente acuartelamiento, que en la fila de carabineros le denomina acuartelamiento de nivel 1, que en definitiva significa que los miembros de dicha unidad tenían que estar 24/7 recluidos en la institución, es decir, en ningún momento ellos hacían abandono de la misma. Por lo tanto, su señoría, también es en ese aspecto, la sentencia consideró que el sentenciado absuelto en esta instancia procesal tuvo conocimiento en todo momento de la situación represiva y en definitiva de los ilícitos que se cometieron y que por tanto estaban ejecutados por subordinados que estaban bajo su mando. Así también, su señoría, contamos con la declaración de Leonardo Adán Moya Huerta, de Foja 251, quien es un exfuncionario de dicha dotación a la época de los hechos, la declaración de Paula Armando Vega Orellana, de Foja 249, quien también era un exfuncionario a la época de los hechos, y en conjunto con la propia declaración judicial de Aquiles Bustamante, de Foja 619, su señoría, también permitieron a la magistratura entender que le cabía responsabilidad a su señoría en calidad de autor mediato. Y por último, su señoría, mencionar
que se tuvo en consideración la nómina de la 13 Comisaría de Carabineros de la Granja, emanada de la Secretaría General de Carabineros, que consta de hoja 144, en la cual también, su señoría, se detallaba la dotación correspondiente del personal que pertenecían a la Subcomisaría de la Granja a la época de los hechos. Por tanto, esta parte, su señoría, considera que existen antecedentes suficientes para configurar y poder atribuirle al sentenciado Aquiles Bustamante responsabilidad por el mando, su señoría, como una categoría independiente de la inducción, en virtud, su señoría, del artículo 15, número 2 de nuestro Código Penal y en relación al artículo 28, del Estatuto de Roma. En cuanto a la responsabilidad por el mando, su señoría, como se mencionó, estamos en presencia, su señoría, de un caso de responsabilidad por el mando que tanto la doctrina nacional como la doctrina internacional a esta fecha considera ya una categoría independiente de la inducción. Específicamente nos encontramos entre una modalidad de la utilización de un instrumento doloso, de un instrumento doloso fungible, que por lo demás, su señoría, es una característica específica que se presenta en los aparatos organizados de poder, tal como lo es en los aparatos organizados jerarquizados en un Estado no democrático. El factor decisivo, su señoría, al respecto, que funda este tipo de autoría es particularmente la facultad, su señoría, o la naturaleza absolutamente fungible de los ejecutores. Es una persona que es absolutamente intercambiable y que le es indiferente a la persona que da la orden, en este caso al encargado de la subcomisaría de la Granja, José Yáñez, y el teniente Aquiles Bustamante, de quien específicamente ejecute el hecho delictivo. A diferencia, su señoría, del razonamiento que tuvo el Tribunal de Alzada, así como también lo ha expresado en el correspondiente recurso de casación por parte de la defensa, aquí no se está construyendo, su señoría, una responsabilidad por haber omitido digamos, una obligación de servicio, sino que se está construyendo responsabilidad y se le atribuye la misma en base a que se observa responsabilidad por una conducta activa o positiva, que esto es específicamente la implementación de una política nacional de represión en el ámbito local. Al respecto, su señoría, acá no debe entenderse, y como ha sido también lógicamente el razonamiento de esta sala, su señoría, que el jefe máximo no es aquel que está, que autor mediato no es solamente el jefe máximo que está en la cúpula o de la cadena, su señoría, de la transmisión de la orden delictiva, sino que también se considera como tal aquellos que transmiten la instrucción delictiva a sus subordinados, su señoría, siempre con poder de mando autónomo, y que en definitiva, su señoría, tienen el conocimiento de lo que se está realizando, es decir, la implementación de esta raza social, que esta parte hablaba, su señoría, que se produjo a razón del golpe cívico-militar en la comuna de La Granja. El razonamiento, su señoría, que se tuvo al momento de condenar en primera instancia, que esta parte lógicamente comparte, es que tanto el capitán José Yáñez como el teniente Aquiles Bustamante, a la época de los hechos, digamos, constituyeron un labor imprescindible en esta cadena, su señoría. Sin ellos, sin estas dos personas a cargo de la subcomisaría de la Granja, no hubiese sido posible aplicar específicamente esta digamos, esta política nacional de represión, su señoría, en esta comuna. Por tanto, esta parte considera que tanto los elementos de prueba que esta parte mencionó, así como el razonamiento que se tuvo para efectos de imputar responsabilidad bajo, su señoría, el artículo 15, número 2, en cuanto es considerarle autor mediato, constituyen, su señoría, presunciones suficientes, su señoría, en cuanto a lo que exige tanto la doctrina como la jurisprudencia en relación al artículo 488 de nuestro Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 456 bis del mismo cuerpo legal, toda vez que estas, su señoría, constituyen presunciones múltiples, precisas y concordantes que permiten la atribución de responsabilidad en calidad de autor mediato, su señoría, en este caso absuelto el teniente, su señoría, Aquiles Bustamante. Por último, su señoría, haciéndome cargo respecto de los argumentos que se esgrimen y que fueron relatados respecto del recurso de casación de la defensa, esto es, su señoría, el número artículo 541, su señoría, el número 9, en relación al número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, su señoría, en cuanto dice relación con que esta parte considera que esta causal, su señoría, debe ser acogida o se perfecciona
toda vez que, o más bien, debe ser observada desde una perspectiva objetiva. Es decir, a través de esta causal no se puede pretender, en definitiva, venir a conocer el mérito y la virtud de los medios de prueba que se tuvieron en consideración y que en definitiva fueron razonados por el tribunal que conoció, sino que dice relación con un ejercicio de carácter objetivo en la cual precisamente se exige que se deben observar los medios de prueba que se tuvieron en consideración, y si estos no están o no están presentes, o se sentenció en virtud de un razonamiento distinto a los medios de prueba que se tuvieron en conocimiento o a la vista al momento de sentenciar, es que opera esta causal. Y esta parte considera que dicha situación no fue tal, toda vez que reconduce los argumentos ya esgrimidos a los medios de prueba que precisamente se tuvieron en consideración para efectos de atribuir responsabilidad. Por tanto, su señoría, y con esto termino, solicito respetuosamente que se tenga bien, su señoría, acoger el recurso de casación presentado por esta parte y, en definitiva, anular la sentencia casada y, en definitiva, dictar una de reemplazo en la cual específicamente se corrijan los motivos por los cuales esta parte procedió. Todo esto es la aplicación de la medida de prescripción del artículo 103, su señoría, y la absolución del sentenciado Aquiles Bustamante. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias, abogado. ¿Quién era ahora? Mauricio Hunda. Señor Hunda, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días. Con la venia, señor presidente, alego ante vuestra señoría excelentísima por Héctor Oseñáñez un recurso de casación en la forma. Las causales que invoco son las del 541, número 9 y número 10. En relación la primera con el número 4 del artículo 500, y estimo que están infringidas las normas del artículo 15, número 2 del Código Penal y el 488 del Código de Procedimiento. Por primera vez en estas 17 causas que afectan a esta persona, la sentencia de segundo grado desestima los elementos de cargo y construye los propios. Pero la sentencia de primer grado, lo cual es importante como contexto, nos dice en su considerando 16º, 17º y 18º, algo muy sencillo, que Oces es condenado por responsabilidad de mando. No olvidemos que la acusación es que es condenado por el artículo 15, número 2, inducir a otro directamente a ejecutar el delito, inducir o forzar. Pero la acusación, pero la conclusión es que los condena por responsabilidad de mando. Absolutamente así, literal. Y lo peor del caso es que ya algunas sentencias así han sido confirmadas. Bustamante está preso. Usted preso por responsabilidad de mando. Y esta misma excelentísima Corte nos ha dicho que la responsabilidad de mando no existe para condenar penalmente. Pero igual lo han hecho. Y en nuestros casos han absuelto. Washington Seed, Operación Colombo. Y eso es lo que al menos a este defensor me desestima. Porque ¿por qué camino debo ir? Si te acuso por algo y te condeno por otra cosa, además, eso obviamente que nos saca del marco de referencia. No tenemos un marco de referencia. Y eso es lo que uno pide. Que es una línea concreta. ¿Cómo se va a condenar por responsabilidad de mando a personas que son detenidas, a jefes de unidades, por la muerte de personas que son detenidas en la calle, que no son ingresadas al cuartel y les dan muerte? Y esas personas, el jefe está condenado
por responsabilidad de mando. Yo lo encuentro desestabilizador. Desde lo profesional, por supuesto. Avanzando. Entonces, todos esos son motivos que concluye que la responsabilidad de mando es la que le afecta, no obstante que lo acusa en primera instancia por acusación, dice que es como autor. Número 2, la sentencia de segundo grado en el 11º en relación a los cargos concretos en contra de Oces dice que si bien el acusado Oces Yáñez en sus declaraciones expone que nunca dio orden de fusilar a detenidos o sacarlos de su domicilio o de la subcomisaría de Carabineros, no resultan ser menos efectivos que el acusado Julio César Yáñez y Llanes, quien confiesa su autoría en el homicidio de Juan Jorge Gallardo Núñez. Quien confiesa su autoría. Como en otros hechos, entrega una clara, precisa y detallada información de la forma como acontecieron estos y otros hechos fusilamientos que allí detalla, explicando que, comillas, todos estos fusilamientos se realizaron por expresa orden del capitán Héctor Oces y del sargento Sáenz Pérez. A lo que agrega que él siempre vio que el sargento y el capitán Oces estaban en permanente comunicación, agregando que el capitán Oces tenía una ordenanza carabinera de apellido Cancino, quien a veces transmitía las órdenes de este a todo el resto del personal. De lo anterior corresponde unir los testimonios del también funcionario carabinero, Segundo Baldomero y Llanos Amariles, quien no reconoce su concreta participación en el proceso. Supone que en 4 oportunidades, en su calidad de conductor en una camioneta, participó en el fusilamiento de detenidos, actuando siempre bajo las órdenes del jefe de la unidad, el capitán Héctor Oces Yáñez, indicando de igual forma que éste le dijo que las órdenes se debían cumplir sí o sí, y que no toleraría que ello no fuera así, por lo que él, quien a esa época tenía 26 años y grado de carabineros, se vio obligado a seguir. Continúa el fallo, dice que a esto se debe adicionar el testimonio de contexto entregado por el también funcionario carabinero Leonardo Moya, quien luego de relatar su función en la unidad policial, medios motorizados que en esta existían, refiere que por comentarios sabía que el sargento Sáenz salía con un grupo de gente a fusilar detenidos, por órdenes del capitán Héctor Oces Yáñez, precisando que el personal que hacía guardia escuchaba cuando Oces les daba las órdenes a Sáenz. Que la versión de los hechos aportada por los 6 funcionarios carabineros Yáñez, Llanos y Moya resultan del todo creíbles si se observa la forma pormenorizada y contexto en que ha manifestado la manera en que acontecieron los hechos, en lo que además los 2 primeros se autoinculpan, de lo que resulta ser entendible que el acusado Oces, jefe de la unidad en esos momentos, tenía un comportamiento habitual, concluye, ordenando ejecuciones extrajudiciales, las que eran llevadas a efecto por funcionarios. Y supongamos que eso era así. Supongamos. ¿Está referido alguno de esos testimonios a la muerte de la persona, de la víctima de auto? No. No lo está. ¿Podemos condenarlo entonces? Suponiendo que fuera así. No. La conducta tiene que ser precisa, dirigida precisamente a esta víctima. Y dice que en consecuencia y a una fuerza de ser repetitivo, con los elementos de convicción reseñados precedentemente, constitutivos de presunciones judiciales. Es dable tener por acreditada la participación de Oces en el delito de homicidio calificado en la persona Juan Jorge Gallardo Núñez, puesto que usando su condición de capitán de carabinero a cargo de la comisaría de carabineros de La Granja, el día 10 de octubre de 1973, indujo de forma directa a funcionarios a su cargo, y en concreto al carabinero Julio César Yáñez y Llanes, para que éste perpetrara el delito de homicidio en la persona de Juan Jorge Gallardo.
Yáñez nunca dice eso. Yo le leí a vuestra señoría los dichos de Yáñez, que están en la misma sentencia. Yáñez no dice eso. Pero ¿cómo se concluye eso si él no lo dice? Y más adelante, recurriendo a la misma sentencia, se acreditará que Yáñez no dice eso. En el 12º nos dice que de esta forma cabe rechazar lo peticionado por la defensa de este enjuiciado, donde expone que ninguna de las declaraciones prestadas en auto lo involucran, siendo insuficiente el solo testimonio del ex carabinero Mía Huerta, que como ya se dijo en el motivo precedente, que el medio productor inculpatorio no es lo único que obra en contra de este acusado. Que de igual forma no resulta atingente su alegación en cuanto a la eventual delegación de funciones en el oficial de guardia, puesto que esto no se demostró de manera concreta alguna en proceso. O sea, esta defensa no logró acreditar de que hubiera una delegación en el funcionario guardia. Pero si eso está citado en el expediente, y eso es una norma de un reglamento, en que el funcionario, el responsable de libertad que otorgue o de la detención que mantenga es el jefe de policía. Y en el reglamento de servicio que yo cito en el expediente, está la norma que dice que hay una delegación de esa responsabilidad en el funcionario a cargo de la. Y entonces, yo no entiendo cómo es que no lo acredité. Si no necesito acreditarlo, si ya está citado en derecho. Más aún, dice, que se considera que el entonces teniente Aquiles Bustamante Oliva, en quien pareciera hacer descansar su argumentación. Yo no me he referido a Aquiles Bustamante. Mi argumentación es de acuerdo a cómo son las cosas. El funcionario de guardia es en el evento que hubiera la víctima entrado al cuartel. El funcionario de guardia es el responsable. Yo no he dirigido mi argumentación en contra de Bustamante. Ahora bien, en el 13º, referido a lo que dije antes, dice que además refuerza lo anterior el hecho que en este caso, de acuerdo a los dichos de Yáñez y Llanes, Yáñez es el que le habría dicho al que le habría ordenado directamente. La patrulla en cuestión estuvo a cargo de Sargento Sá, integrada y los nombra varios funcionarios, como también que la patrulla Carabineros se presentó en la casa de la víctima en horas de la noche del 10 de octubre, encontrándose su cadáver en el sector de Mateo Nueva York, a las 22 horas. Es decir, dice el fallo, no lo digo yo, no se encuentra demostrado de manera fehaciente que el ofendido hubiese ingresado a dependencias de la unidad policial en la que se desempeñaba el acusado Bustamante. No se encuentra acreditado que la víctima haya ingresado al cuartel. Lo dice el fallo segundo instancia. Y estamos condenando a voces. En síntesis, por responsabilidad, ¿no? ¿Por qué se infringe el artículo 15, número 2? El exceso llega al extremo de sacar de contexto las declaraciones de funcionarios e intentan situarlas inútilmente como constitutivas de un elemento propio del actuar del artículo 15, número 2 del Código.
obsérvese que afectan a OCE, a Bustamante y en menor entidad a algunos funcionarios de su comisaría, nada menos que 17 causas, en que todas las sentencias son idénticas, responsables por razón de mando. Tanto es así que en ninguna de esas 17 causas la señora jueza de primer grado recurre o intenta situar las declaraciones en otro contexto como lo hace este fallo. La señora Marianela Cifuentes, la señora ministra, nunca ha recurrido para condenar en ninguno de esos 17 casos a las declaraciones de estos funcionarios acomodaticios, que ahora vienen y se declaran arrepentidos y confiesan haber participado en 4 o 6 otros homicidios. ¿Y por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo dijeron en su momento? Oiga, mi capitán, él sabe, me ordenó matar. ¿Cómo es posible que ahora aparezcan estas gente? Y se le da credibilidad. Lo que a mí más profesionalmente me incomoda es que el sentenciador de segundo grado no puede menos que saber que lo que está haciendo no es algo puro, desde ningún punto de vista. Es inaceptable que las declaraciones, que le dé un valor a las declaraciones de la ordenanza de mayoría, que sean llevadas al ámbito de que transmitía las órdenes de muerte de Ocio. El ordenanza. Ese es el valor que le dan. Pero debemos darnos el trabajo de ir imputación por imputación. Y de manera sencilla demostraremos que este fallo es equivocado in extremo. En el primer párrafo del motivo 11, el fallo de segunda instancia dice que el acusado Julio César Yáñez y Yáñez, quien confiesa su autoría en el homicidio de Gallardo, como en otros hechos, entrega una clara, precisa y detallada información de la forma como acontecieron estos y otros fusilamientos que allí detalla, explicando que todos estos fusilamientos se realizaron por orden expresa del capitán Oces y del sargento Sáez, a lo que agrega que él siempre vio que el sargento y el capitán estaban en permanente comunicación, agregando que el capitán Oces tenía una ordenanza carabinero de apellido Cancino, quien a veces transmitía las órdenes de este a todo el personal. Eso es lo que está diciendo, pero no está diciendo que Cancino transmita las órdenes de muerte. Y si bien no se encuentra en condiciones de severidad, quien a veces transmitía la orden de todo el resto del personal, quien a Foja 592 ratifica lo ya expuesto donde agrega en relación a la fotografía de Foja 37 que se le exhibe, don Julio César Yáñez y Yáñez dice que si bien no se encuentra en condiciones de aseverar que el retrato era de uno de los detenidos que fue ejecutado en esa, no lo reconoce. Por la edad que exhibe en dicha foto, tal vez puede ser uno de los ejecutados. En términos generales. O sea, nada concreto. Nada en los términos del 15 número 2, que es el que la acusación nos impone. Entonces, junto con no haber acreditado esa circunstancia culpatoria de que Oces se le habría a esta confesión calificada del 482, esta orden de que Oces le habría dado, de que todos estos fusilamientos se realizaron por expresa orden del capitán Oces y del sargento Sáenz, eso no está acreditado. Él es un hombre viejo asustado que intenta salvarse. Y el tribunal le da crédito a fin de condenar. Debemos tener presente, como dije, que nunca la señora ministra en visita recurrió a los dichos de esta gente. Nunca. Porque saben que no tienen valor.
Y tampoco esta persona, este acusado, nos está diciendo que, nos están diciendo en esos dichos que Oces le haya ordenado directamente a él dar muerte al señor Gallardo. No nos está diciendo eso. Y sí, el fallo lo dice. El fallo en el 13º, motivo 13º, dice. Y no es así. Lo acabo de leer. Y tampoco está acreditado que la víctima haya estado en el cuartel. Eso ya lo dije, lo sostiene el fallo en el motivo 13 también. Y no está demostrado fehacientemente que la víctima haya ingresado a la dependencia de esa unidad policial. Cuando trabaja el fallo para absolver automáticamente. Perdón. En el párrafo final del motivo 12, sostiene que también es un aporte para condenar lo dicho por el conductor del móvil, en que se habría movilizado el sargento Sáez y el personal a su cargo por la tabla de servicio, no que estuvieran siempre bajo su. Dice el fallo que ese funcionario declara que actuó siempre bajo las órdenes del jefe de la unidad, Oces, indicando de igual forma que éste les dijo que las órdenes se debían cumplir sí o sí, y que no toleraría que ello no fuera así, por lo que él, quien en esa época tenía 26 años y grado de carabinero, se vio obligado a seguirla. Ese intento linda en lo absurdo, porque esas eran las instrucciones propias a todo el personal de un momento de consolidación del golpe de Estado, y que las órdenes se tenían que cumplir. Y las órdenes, y esa celebración está dada en esa circunstancia. Y además eso está muy lejos de ser una orden relativa a dar muerte a personas. Y además es el propio funcionario Llanos que dice que les dijo que las órdenes, o sea, les habló, les dijo, o sea, les habló a todos. Llanos lo que ha dicho siempre es que Sáez dijo que eran patos malos, que había que limpiar la población. Eso es lo que declara siempre el funcionario Llanos. A una pregunta directa del tribunal, este funcionario responde: desconozco si la orden para realizar estos hechos provino directamente de Sáez o él las cumplió en instancia de los oficiales de la unidad. Lo desconoce. Y cuando se les investiga a estos funcionarios acomodaticios, se les investiga por la muerte de 4 personas en el Camino del Mariscal, del sector sur de Santiago, se pusieron de acuerdo los dos, Yáñez y Llanos, para mentir en la Fiscalía Militar. Y el único que fue condenado fue Oces. Basta ver el testimonio de esta arrepentido, su señoría, a Fojas 275 de Segundo Yáñez, el conductor de la camioneta, y a Fojas 256 de Julio César Yáñez, que dicen a una pregunta directa del tribunal de que por qué ocurrían estos hechos. Solo recuerda a Sáez darle la orden, y cree que el sargento debe haber recibido las órdenes de Oces. Ambos testimonios y la confesión de que mintieron en el proceso primitivo, están los autos seguidos por la misma señora ministra en visita como jueza de primera instancia. Si esos hombres han mentido, mucho, y se les sigue dando valor a sus testimonios, si ellos están confesos de haber faltado a la verdad en juicio. ROL 30-2009, letra D, una de las 17 causas que lleva la señora Marianela. Huelga señalar, pues, su señoría excelentísima, en qué consiste el 15 número 2. Pero lo que no huelga
es que busquemos los elementos de cargo que según la propia sentencia exponen el motivo 11. No obstante, la no correcta manera en que lo intenta no lo logra. ¿Y qué dice ese considerando en torno a los requisitos de la norma penal? Nada. Nada. No nos habla de cuál fue la forma en que Oces ejecutó las acciones propias de forzar o inducir directamente. No nos lo dice. Es más, nos da la razón al final del motivo 11, al decir que indujo, no obstante que una orden no es inducir, pero lo dice de forma, no, al decir que indujo de forma directa a funcionar a su cargo, habla en términos generales y debe necesariamente por mandato legal ser específico, y en concreto al carabinero Yáñez, para que éste perpetrara el delito de homicidio de auto. 1. No está acreditado que la víctima de autos haya sido asesinada por Yáñez. Él dice que puede ser uno de los ejecutados. Dice que no está en condiciones de aseverar que el retrato sea uno de los detenidos que fue ejecutado. 2. No está acreditado que el detenido haya ingresado al cuartel. No son hechos reales y probados en relación a la norma del 488. El motivo 13, en una digresión para absolver a Bustamante, lo dice. No está acreditado que haya ingresado al cuartel. No lo digo yo. Toda la defensa está basada en la propia sentencia. 3. Nunca Yáñez ha dicho que Oces le haya ordenado matar a la víctima de auto. Y de ahí no nos podemos mover. Es la víctima de auto. No una de las otras tantas víctimas. Desgraciadamente tantas. Abogado, señor abogado, Señor, está replicando sus argumentaciones y ya hemos escuchado. estoy cerrando, señor presidente. Gracias. Tal vez es un error de tratar de ser enfático así, reiterar. Le pido excusa. Diría, entonces, la falta de consideraciones que exige la ley estriba en que, una vez más, y esto ya debo ser un latero de tomo y lomo ante ustedes porque siempre les tengo que decir lo mismo, porque todas las sentencias son iguales. Sepan disculparme. Y la falta de consideraciones que la ley exige estriba nada menos que en el sentenciador de segundo grado no puede menos que saber. Es un alto tribunal. No puede menos saber que la forma en que imputa no es una consideración relacionada con la Constitución y la ley. La ley le exige que nos diga cómo podemos concluir que o se forzó o indujo directamente a otro. La ley se lo exige. Y si no lo dice, viola la ley. Y si viola la ley, no hay consideración. No hay armonía. Incumple la ley en acusar por algo e intentar darlo presente con un argumento que no guarda relación con la propia acusación. Esto no es esto de las consideraciones que tiene que tener la sentencia, no es un requisito meramente formal. Decididamente no es así. Sería demasiado fácil. Y es muy difícil bien condenar. Es muy difícil para un juez condenar. Porque la exigencia de la ley es muy alta. La forma debe tener contenido y debe tener relación con la acusación. Cuyo no es el caso. No hay ninguna relación. Y sostener el considerando 11 y 12 largamente indujo a alguien
lo habría constituido en autor del número 2, obviamente que no guarda relación con el curso que debe seguir el sentenciado. Infracción al reglamento número 7 de Carabineros. Ya hice relación. Abreviando un poco, ya lo dije. Eso está dicho. Ese es el artículo 57, número 13 del reglamento 7. Ahí está la delegación del funcionario de guardia. Y es que hubiera ingresado a la víctima al cuerpo, lo cual no está bien. Sería, ya también hice referencia a la infracción, voy a omitir, a eliminar la causal del número 10, y voy a centrar ya también cerrando, ya hice referencia a que no es un hecho real y probado, nada de lo que dice el fallo. Ya hice esa alusión, y finalmente digo que todas esas infracciones han influido sustancialmente en los dispositivos. Si no se hubieran cometido esas infracciones, se habría concluido que no se puede determinar las personas que tuvieron ni le que dieron muerte a la víctima de auto. También piensa igual la señora fiscal judicial en su informe. Por tanto, pido que se anule el fallo y que se dicte uno de acuerdo a derecho que diga que no hay ninguna sospecha siquiera de que el señor Rosas tuvo alguna participación en la muerte de esa persona, ni menos que haya dado orden a alguien de ejecutar. En cuanto al ego, excelentísima Corte, muchas gracias. Señor presidente, ¿me gustaría retirarme? Sí, terminado. Terminó esto, perdón. No hay más alegato. No hay más. No hay más. Retiró. No eran los dos números.